Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos al programa Entre Apicultores. Y arrancamos así. En un mundo que vibra con el zumbido del trabajo, donde la flor y la abeja sellan pactos sin palabras, nace un espacio para el saber compartido. Entre apicultores, donde la voz es herramienta. Rodrigo, Xavi, González, mirada clara y visión de futuro. Jorge Toro, raíz profunda y análisis certero. Pablo Astorga, precisión, pasión y compromiso. Tres guías, tres caminos hacia la misma colmena. Entre apicultores, la verdad se construye en comunidad. Apicantune, sin fronteras, donde el conocimiento no conoce límites. Invitados que inspiran, experiencias que enseñan la actualidad de la apicultura, sin adornos ni ficción. Bueno, muy buenas noches nuevamente, Pablo, Jorge, espero que se encuentren bien. Y bueno, Pablo, ¿por qué no nos presentas en el día de hoy a nuestro invitado, por favor? ¿Cómo está Rodrigo? ¿Cómo está Jorge? ¿Cómo está la gente de Hispanoamérica que nos sigue cada martes y cada jueves en la plataforma Apicultura Sin Fronteras? Y qué mejor día martes no empezar con esta tremenda cortina musical que nos llena de ánimo y nos llena también de muchas ganas, de mucha fuerza para tener un muy buen programa. Y les cuento, amigos, que tenemos un muy interesante invitado. Él es de Costa Rica, su nombre es Emanuel Miranda. Les voy a contar que posee una maestría en apicultura tropical por la Universidad Nacional de Costa Rica. Forma parte además del equipo de investigación UH Honeybee Project y actualmente se desempeña como director de operaciones en Corona Dorada Sociedad Anónima, una empresa social dedicada al desarrollo y la innovación apícola. Desde este rol lidera proyectos enfocados en tecnología, mejora productiva y sostenibilidad. Paralelamente, ejerce como director ejecutivo ad hoc del Clúster Apícola y Afines de Costa Rica e integra como representante propietario del 5C del MINAE, Consejo Consultivo Ciudadano de Cambio Climático, impulsando la colaboración entre productores, instituciones y mercados para fortalecer la competitividad del sector apícola, la calidad de sus productos y la política ambiental de la región. Bienvenido, Emanuel, un gusto saludarte, bienvenido a la plataforma Apicultura Sin Fronteras. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pablo, Jorge y Rodrigo, muchas gracias por el espacio y aquí estamos para conversar un ratito. Super. Qué bien, mira, y vamos a partir inmediatamente al grano, perdón, Rodrigo. Sabemos que hay un antes y un después en la apicultura de Costa Rica. Hoy por hoy, Costa Rica, país centroamericano, tiene aproximadamente unas 40.000 colmenas, pero hay una fecha y un dato súper importante que me gustaría que nos explicaras y le contáramos a toda la gente. ¿Qué pasa en el año 1983 con la apicultura de Costa Rica? Bueno, en el 83 ingresa la abeja africanizada a Costa Rica, entonces Costa Rica pasa de ser un país productor de miel e incluso exportador a convertirse en un importador de miel en la región. Eso sí. Significa que entonces para Costa Rica no es un mito sino una realidad que la entrada de la africanización hizo o que haya menos apicultores o que sus rendimientos sean menores. De hecho, fueron las dos cosas. Hubo una disminución en la cantidad de apicultores que habían. Muchos de los apicultores tenían incluso colmenas cerca de su casa, en los patios de sus casas y demás, y tuvieron pues que ser desplazados a otros lugares o ya no podían tenerlas, y también bajaron los rendimientos por básicamente comportamientos que tiene la abeja africanizada, que tiende a enjambrar un poco más. Entonces el manejo era completamente distinto
y los apicultores no estaban capacitados ni preparados todos para poder enfrentar ese desafío. De hecho, sí hubo apicultores resilientes que hoy en día mantienen sus empresas, que son todo un ejemplo a seguir y que se mantienen siendo apicultores importantes en el sector y que lograron superar esta entrada de la abeja africanizada. Pablo. Sí, y saltemos 42 años, ¿y qué ha pasado con la apicultura de Costa Rica ahora? ¿Qué pasa con los apicultores? ¿Cómo está el mercado? ¿Hacia dónde va la apicultura? ¿Están organizados? ¿Qué nos podrías contar de lo que sucede hoy en la apicultura costarricense, Emanuel? Bueno, han pasado bastantes cosas definitivamente desde el momento en donde entró la africanizada ahora. Han habido bastantes cambios, muchos apicultores salieron, otros nuevos han entrado. Realmente ha existido la ayuda del Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales, que inició a trabajar cerca del año 90, donde se ha trabajado y se ha tratado de incentivar un poco la apicultura, además del rol del MAC y del SENASA que ha tenido que cambiar. Y hoy por hoy tenemos cerca de 800 apicultores, según los datos oficiales del último censo apícola del año 2022. La caracterización de los apicultores es bastante interesante porque según datos del CIMPE de la Universidad Nacional y del Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales rondan los 48, 50 años. Entonces no son chiquillos como decimos nosotros en Costa Rica popularmente. Realmente ellos están tratando, cerca del 75% tiene esto como actividad principal, pero también tiene actividades complementarias para poder salir adelante al respecto. Usualmente los apicultores en Costa Rica, según los datos oficiales, tienen cerca de 3 apiarios con 20 colmenas cada uno. Hay apicultores grandes, que eso no se pueden dejar de mencionar, apicultores en la zona norte de Costa Rica, el Pacífico Norte, como Guanacaste, que tienen cerca de 800, 1000 colmenas, 500, pero son pocos. En realidad, la mayoría de los apicultores tenemos menos de 50 colmenas. Y con respecto a esta adaptación que tuvieron que tener con el ingreso de la africanización, ¿están teniendo un mejoramiento genético? ¿Se adaptaron? ¿Ya conviven? La parte de la defensividad de la abeja, ¿en qué quedó todo eso que hizo que perdieran puestos no solo de producción, sino también de cantidad de apicultores? Bueno, a lo largo de estos 40 años han pasado muchísimas cosas. Realmente han habido esfuerzos de parte de las entidades estatales. En su momento se estuvo trabajando con personas de Cuba antes del año 2000. También se hicieron importaciones de abejas europeas desde Cuba. Entonces se trató de hacer un proceso de revertir la africanización. Posteriormente han habido importaciones aisladas, incluso importaciones pues, que no han sido legales de abejas reinas en el proceso. También se ha estado trabajando en un proceso de selección y mejoramiento genético, pero todo esto ha tenido un problema de que son esfuerzos aislados, no se ha hecho un plan nacional de mejoramiento genético. Hoy en día, el año pasado, la Cámara Nacional de Apicultura hizo una importación de abejas europeas desde Chile también. Entonces sí ha habido un esfuerzo, pero también ya la abeja africanizada se ha adaptado y el apicultor ha aprendido a convivir con ella y a sacar el mayor esfuerzo y aprovechar los beneficios que ofrecen en la producción. ¿Pablo? Sí, Manuel, mira, desde el punto de vista de biogeográfico, ¿no? Sabemos que Costa Rica posee una rica biodiversidad. De hecho, creo que está en su territorio el 6% de la reserva de la biosfera. Eso nos indica que es un país que tiene una multiplicidad de especies, ¿no? De importancia melífera tanto para el género Apis como para el género Meliponidium. Entonces, desde ese punto de vista, las producciones, o qué espera el apicultor costarricense con una temporada bastante amplia de producción, a sabiendas que tenemos el clima muy bien marcado, seco y lluvia. ¿Por qué no se ha llegado a los promedios de producción, ¿no? Como los países vecinos
como Guatemala, como Nicaragua, como El Salvador, a sabiendas que ustedes tienen una gran biodiversidad para hacer una apicultura desde el punto de vista de la producción de miel muy rentable. Claro, de hecho, llegar a eso es bastante interesante porque tradicionalmente se tenía las dos estaciones que nosotros tenemos, que es la estación lluviosa y la estación seca, bastante marcadas. Antes se sabía, hace varios años ya, que el 15 de noviembre o las últimas semanas de octubre dejaba de llover y empezaba a llover la primera semana de mayo, pero todo esto ha ido variando con el tiempo. Por ejemplo, este año que fue atípico, tuvimos lluvias en noviembre, en diciembre, en enero, lo cual atrasaba los procesos de producción e incluso incrementaba los costos, lo cual nos pone en una desventaja competitiva con los otros países centroamericanos que también sufrieron estas inclemencias. También hemos estado sufriendo otros problemas como intoxicaciones, ha habido un desplazamiento también de la frontera agrícola, entonces hay muchísimas producciones, por ejemplo, de piña, que hoy en día también hace que ya no haya tanta producción apícola en esas zonas por la cantidad de plaguicidas que se utilizan, no solo en piña, sino en otros cultivos también, lo cual ha hecho que no tengamos las mismas herramientas que se tenían hace muchos años, donde no había esa agricultura extensiva y habría más espacios y también teníamos otras condiciones de genética para producir. Y cuando hablamos de esta expansión agrícola, ¿se debe a una expansión agrícola donde corre a la apicultura o esta expansión agrícola a veces necesita de la apicultura para la polinización y desde el Estado y desde los agricultores no le están prestando atención y por eso puede haber intoxicación o mortandad de colmenas? Pues no necesariamente es que esta frontera agrícola ha desplazado directamente a los apicultores, pero sí ha limitado más los espacios en los que se puede producir. Definitivamente en productos intensivos, pues que no requieren polinización o que no tienen polinización necesaria, es más difícil producir y estar cerca de esa zona. Entonces eso ha afectado pues bastante. Con respecto al uso de la polinización para los cultivos, Costa Rica ha sido un buen productor siempre de melón y de sandía, entonces que requiere polinización para poder producir. Entonces, a lo largo de los años ha habido bastante investigación al respecto y un crecimiento y algún tipo de mutualismo entre los productores apícolas y los productores de melón y de sandía, donde han logrado desarrollar estrategias muy interesantes como la aplicación de determinados abonos o determinados plaguicidas en horas de la noche para que no haya problema con las abejas o que utilizan cierto goteo. Ahora también están usando mucho bioinsumo. Entonces, sí se trabaja y de hecho al apicultor costarricense, tenemos apicultores especializados que se dedican a dar servicios de polinización, porque estos servicios de polinización coinciden con la temporada seca, que es la época donde nosotros sacamos miel. Usualmente el polinizador saca poca miel porque se dedica a polinizar. Perfecto. Y si hablamos de costos, ¿sí? ¿Qué costos están manejando ustedes en la apicultura? Ya sea costo operario, si te tienen que ayudar, costo de compra de materiales. Si nos puedes convertir en dólares, porque obviamente este programa es para toda el habla hispana y así todos los países podemos ir teniendo en cuenta un valor tomando como una única moneda, por favor. Claro, bueno, los costos de producción, cuando un apicultor necesita tener asistencia o ayuda, muchos de los apicultores que son pequeños, como les comentaba, trabajan con su misma familia, entonces incluso no incluyen el costo de esa persona en sus costos de producción, pero ya apicultores grandes, pues sí tienen que contratar a una persona que le ayude, que le asista y que puedan atender las colmenas. En Costa Rica tenemos cargas sociales, que no tenemos, digamos, ningún régimen especial para la producción agropecuaria, entonces pueden sentirse algo altas, pero vienen de una lucha histórica por derechos laborales, entonces, que tenemos y realmente hace que los costos de producción se eleven un poco.
Con respecto a costos específicos, nosotros en Costa Rica, en época productiva, podemos pagar por una colmena $240 por una cámara de cría, más o menos. El costo de un ahumador de los buenos que utilizamos aquí es cerca de los $100. Entonces son altos. Las láminas de cera, una lámina de cera cuesta $2.5 más o menos. Los marcos cuestan $2. Una caja para colmena estándar Langstroth cuesta $16, $17, dependiendo del lugar donde usted la compre y la madera que se utilice. Entonces los costos son variables, y sin contar los otros equipos, que nosotros pues no somos productores como lo son en Sudamérica de equipos de acero inoxidable y demás. De hecho, nosotros en nuestra compañía importamos equipos de Sudamérica, de Argentina y de Brasil hoy en día. Entonces también hace que sean un poco altos porque cuesta traerlos hasta acá. Y con respecto al tema de cera que hablaste, ¿ustedes tienen su propio lugar de estampar cera, o también la cera necesitan importarla? Bueno, no damos abasto con la producción de cera. La cera nacional no alcanza para hacerle frente a la época de la cosecha, entonces también se importa cera. Nosotros importamos cera desde Argentina. Usualmente se importa en bloques y se lamina en Costa Rica. En Costa Rica existen diversas laminadoras. Tenemos una bastante grande en la zona de Jicaral, de la Asociación de Apicultores de Jicaral, que es la más grande del país. También tenemos una de la Universidad Nacional, donde se lamina bastante cera. Hay una laminadora que recién se instaló en Valle Central, en Puriscal, y hay otros laminadores. De hecho, la familia Álvarez en la zona del Pacífico Central de Costa Rica fueron de los primeros laminadores del país también. Sí, hay varias opciones para usted laminar su propia cera. Perfecto. ¿Pablo? Sí, mira, escuchando a Emanuel, ya quiero contarle a él también que este programa lleva aproximadamente un año, ¿no? Hemos traído apicultura de diferentes países con invitados, ¿no es cierto?, en diferentes ámbitos de la producción apícola, también de la academia, científico. Y fíjate que en toda de la gama de países que han desfilado por la plataforma, por el programa, las problemáticas son comunes, ¿no? Pero me llama mucho la atención lo que tú estás comentando respecto de los costos. ¿Por qué en Costa Rica son tan altos los costos de los insumos? ¿Por qué? O sea, ¿por la economía? ¿Está todo muy elevado? ¿Es una condición país? ¿O realmente dedicarse a la apicultura, a los insumos de la apicultura, adquieren un rango económico o están a otro nivel? Es una condición del país. Nosotros somos un país bastante caro, somos de los países o el país más caro de Centroamérica. Entonces es una condición de país que las cosas se eleven y todo esto por los costos de operación que tienen las compañías también. Además de otro tema que también influye bastante, de que somos pocos los apicultores en el país. Entonces no podemos importar en cantidades enormes ni podemos negociar descuentos porque estamos trayendo miles de unidades de una cosa o de otra. Entonces eso también nos ha afectado un poco. Imagino, Emanuel, que ustedes como apicultores o de la forma en que se están organizando, quieren recuperar la condición que tenían hace 40 años atrás de ser país que se autoabastece de los productos de la colmena, ¿no? Eso implica dentro de un trabajo apícola orientado hacia el siglo XXI poder recuperar ese espacio perdido, crecer el apiario nacional, más de 40.000 colmenas, organizarse de una forma distinta, prepararse de alguna manera todo el sector apícola para un cambio climático que es evidente que se va a hacer más preocupante por los apicultores. ¿Qué espera Costa Rica con esta organización, con estos clústeres, con un Estado garante de la apicultura para los próximos 15 años, Emanuel? Pues esperamos, como bien usted lo comentaba ahorita, Pablo, consolidarnos, empezar a trabajar de forma más articulada entre todos los actores de la cadena de valor, porque realmente
no es que estemos buscando directamente el llegar a entrar y el llegar a estar otra vez como exportadores de miel en barril. Realmente Costa Rica en diversos productos como lo es el café se ha caracterizado por buscar consumidores que son conscientes, que pagan por la calidad. Realmente Costa Rica produce el 0.08% del café del mundo. Si lo vemos en números es poco, pero tenemos un nicho de mercado bastante interesante que hace que se le dé valor al café de Costa Rica. Nosotros en temas de producción de miel no podemos aspirar a convertirnos en una Argentina que es potencia en producción de miel, o en México. Nosotros realmente tenemos que aspirar a buscar mercados tal cual lo hacemos ya en Costa Rica como el café, que puedan pagar y que sean mercados conscientes e incluso poder abastecer la demanda nacional, si así fuera, porque en Costa Rica tenemos un buen precio de la miel a nivel de mercado. Un kilo de miel en el supermercado cuesta cerca de 12 a 15 dólares. Es un precio bastante alto y se consume bastante miel a nivel del país. Y a esa iba justo mi pregunta, ¿sí? Porque si ustedes tienen altos costos en lo que es la producción, deben tener también un buen rendimiento en el precio de la miel. Y como dijiste, al ser también un país donde lo que producen no alcanza para abastecer el consumo interno, ¿desde qué países están trayendo ustedes mieles? Si se puede saber, o tienes noticia. Claro, esos son datos completamente públicos y son verificables en el sitio web de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica. En Costa Rica, bueno, hemos venido en una tendencia a la alta hacia la importación de la miel. Nosotros para el 2012 importábamos cerca del 11% de la miel que se consumía. Actualmente estamos importando cerca del 40% de la miel y la miel se está trayendo de Nicaragua, de El Salvador y también se está importando miel de Guatemala. Es miel de la zona. Y ahora te paso, Pablo, y para finalizar, al importar, el nivel de adulteración, ¿cómo vienen ustedes? ¿Hay adulteración en mieles al tener, digamos, un costo tan elevado, un precio tan elevado, comprar miel de afuera? ¿Se encuentran ustedes con el tema de adulteración de miel en el mercado interno? Claro, de hecho eso es uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos como bloque y como grupos organizados que tenemos que enfrentar, porque hace unos 10 años en Costa Rica usted identificaba la miel adulterada porque te vendían a $2 el kilo de miel, que era miel adulterada, la vendían en la calle. Entonces comprabas la miel buena en 8 o 10 dólares, entonces ya por el precio usted podía hacer un filtro. Actualmente los adulteradores de miel pues se pusieron vivillos, diríamos nosotros en Costa Rica, y entonces equipararon los niveles o el costo que tenía, el precio de venta que tenía la miel. Entonces actualmente cuesta, se está trabajando en conjunto con muchísimas herramientas. Existe un sello de sanidad a nivel del Servicio Nacional de Salud Animal del Ministerio de Agricultura para certificar que esa miel es miel pura y de calidad y que está en el sistema. También hay esfuerzos a nivel de clúster, a nivel de empresa privada. Nosotros desde nuestra compañía estamos desarrollando una plataforma para dar una trazabilidad a la miel y poder asegurarle al consumidor que está accediendo a miel realmente pura y natural, porque nosotros los apicultores vemos la miel como el esfuerzo de todo el trabajo a lo largo del año, el esfuerzo que hicimos. Nosotros mismos no vamos a adulterar la miel. Usualmente las personas que adulteran la miel son intermediarios que compran la miel y hacen, usan los métodos que ya tienen establecidos y adulteran la miel. De hecho, en Costa Rica es legal vender miel adulterada siempre y cuando usted lo ponga en la etiqueta, ¿verdad? Que es miel de abeja adicionada con. Lo que utilizan son trucos de que ponen la palabra miel de abeja en grande y el resto en chiquitito y demás, pero nosotros tenemos la esperanza de que a través del clúster y a través del esfuerzo con el Estado y otras asociaciones podamos incentivar el consumo de miel local, de miel de calidad, y que
el consumidor de miel conozca quién es el apicultor y la historia que hay detrás de esa colmena y qué pasó y cómo lograron obtener esa miel. Es parte de los esfuerzos que estamos haciendo y el trabajo que estamos haciendo desde el clúster y de las empresas que conforman esta organización también. Perfecto, y te paso ahora después, Pablo. Y de ahí me quiero agarrar de dos preguntas. La primera, ¿existe a nivel nacional un programa de consumo, difusión o algo que tenga que ver para que los apicultores en una determinada fecha sean vistos por la sociedad, que quién sabe a veces en las grandes ciudades no se ven? Y mi segunda pregunta, digamos, con respecto a esto, el Estado los ayuda a ustedes, ¿tienen una ley apícola que apoye, digamos, a la apicultura y a su vez ustedes se puedan agarrar de una ley o a una reglamentación para ayudarlos? Bueno, para contestar la primera pregunta, si tenemos algún programa o algún día especial, realmente desde el Ministerio de Agricultura está el SENASA, como les comentaba antes, que tiene un programa de sanidad apícola, y el Ministerio de Agricultura cuenta también con extensión agropecuaria, pero actualmente está en un proceso de renovación y de empezar también un tema de capacitación, porque no tenemos todavía acceso a profesionales o a tantos profesionales, para no excluir a los que están en proceso ya, que estén capacitados y que realmente estén ayudando a incentivar a que el productor produzca más. No tenemos un programa nacional de técnicos apícolas y demás. Actualmente el Día Mundial de las Abejas sí se utiliza como una plataforma para resaltar la labor que hacen las abejas en el medio ambiente y en la sociedad, y también la labor que hay en los apicultores. Que realmente entonces se saca a relucir este día, se hacen esfuerzos comerciales y demás, pero no hay en sí un programa marco, un programa país, pero ese es el esfuerzo que estamos haciendo y a eso vamos a apuntar, a eso vamos a llegar. Esperamos que en el próximo año o 2 años de poder tener un programa marco país donde podamos integrar a otras empresas que incluso no están en el sector, pero quieran apoyar y quieran aportar para que se concientice y se llegue a eso. Respecto a la otra pregunta, nosotros en Costa Rica pues tenemos esta parte de asistencia técnica que está en proceso de mejora, y realmente creemos que el Estado y que el Ministerio de Agricultura va a ir mejorando y nos va a apoyar más, porque de hecho tenemos buen apoyo de parte del Ministerio de Agricultura hoy en día y hay intenciones de esfuerzos, pero sabemos que no es un cambio que se da de hoy para mañana. Y también tenemos acceso a otras instituciones. Tenemos el Instituto de Desarrollo Rural, que aporta y hace gran ayuda a los apicultores con programas de fomento a la producción, donde el apicultor tiene acceso a cerca de $8,000 a veces para poder comprar equipos e insumos de calidad que lo ayudan a ser mejor productor, que lo ayudan a reglamentarse, a tener equipos que cumplen con la normativa, y eso es bastante positivo. También hay otro instituto que se llama Instituto Mixto de Ayuda Social, que ayuda a personas que tienen desventaja social y trata de darles herramientas. También está el Instituto Nacional de Aprendizaje, donde están tratando de formar y ayudar a la gente para que pueda hacer mejor en sus emprendimientos. Entonces hay diversos institutos y organizaciones. Respecto a leyes, una ley en sí que esté promocionando la apicultura no tenemos hoy en día. Está disperso en diversos decretos y en diversos programas. Sí tenemos un apoyo de que la miel es parte de la canasta básica, entonces estamos exonerados de pagar el 100% del IVA, entonces no se paga el 13%, sino que se paga el 1%, y eso también para la parte productiva. En los insumos agropecuarios que nosotros como apicultores consumimos o como empresa nosotros estamos distribuyendo, no se paga el 13%, sino solamente el 1%, lo cual representa un gran alivio para el productor. Perfecto, y empezamos con muchas preguntas, ¿sí? Y nos preguntan el ciclo que tienen ustedes. Nos dijiste que tenés un ciclo seco y un ciclo de lluvia. El promedio de producción que estás teniendo tú en este momento de colmena, por colmena, perdón, ¿qué promedio están teniendo? Bueno, el promedio de producción varía, a pesar de que somos un país tan pequeño y como ustedes bien comentaban ahora, somos bastante biodiversos. Entonces hay diferentes climas, diferentes zonas.
El promedio actual, según los datos oficiales del censo apícola del 2022, son 19 kilos por colmena. Este año hubo una pequeña disminución, pero también hay que resaltar que tenemos apicultores realmente buenos que llevan un buen registro y que han tenido producciones de 50, 60 kilos por colmena, que eso es lo que nosotros queremos tratar de replicar a través de las buenas prácticas en los productores, porque productores en la misma zona han tenido rendimientos altos y hay otros que han tenido un rendimiento bajo. Entonces es donde nos tenemos que poner, analizar y ver cuáles son las oportunidades de mejora para que la actividad se vuelva rentable, porque si la actividad sigue no siendo rentable y siendo tan cara, va a hacer que no continúe a lo largo de los años, que no va a ser un negocio. Pablo. Sí, muy interesante lo que nos comenta Emanuel desde ese punto de vista. Sin embargo, nos llama la atención la formación de este clúster. ¿Por qué no le contamos a la gente de Hispanoamérica, a los apicultores de otros países que nos están viendo y escuchando en esta hora, en qué consiste un clúster? Tal vez sea una nueva forma más fácil de organizarse para los apicultores, de conseguir mejoras tecnológicas, de conseguir mejoras en los manejos, de poder realzar un poco más la apicultura o llevarla al siguiente nivel. ¿Por qué no nos cuentas, Emanuel, en qué consiste un clúster? Bueno, para contarles un poco y contextualizarlos, en el clúster nosotros estamos agrupando personas y estamos tratando de hacer encadenamientos productivos para mejorar toda la actividad de la cadena de valor. ¿Cómo nace el clúster apícola de Costa Rica? En realidad el clúster apícola nace porque en conversaciones con el ministro de Agricultura llegó el desafío de, bueno, pónganse ustedes de acuerdo y empiecen a trabajar en conjunto. Pues si bien es cierto, hay asociaciones de apicultores de una zona o de otra, incluso hay una Cámara Nacional, nosotros en realidad a través del clúster pretendemos trascender y poder también hacer encadenamientos productivos con otras empresas y con otros gremios que no son exactamente el gremio apícola, que nos permita crecer y llegar a lugares donde es más difícil llegar solos, donde podamos trabajar en conjunto con la academia, con las instituciones públicas, con las empresas privadas y poder satisfacer esta necesidad que tenemos hoy en día. Nosotros realmente creemos que si no hacemos un trabajo en conjunto y trabajamos en la misma dirección, en realidad va a hacer que todos estos esfuerzos aislados se debiliten y terminen en nada. Entonces es parte de lo que nosotros estamos buscando. Incluso hoy en día estamos trabajando con otros sectores, estamos organizando un congreso centroamericano de polinizadores que va a ser el 16, 17 y 18 de julio en la sede de la Universidad Técnica Nacional en Atenas, y donde vamos a ver no solo temas de abejas, que si bien es cierto es piedra angular del Congreso, pero también vamos a ver temas de otros tipos de producción, donde, por ejemplo, en Costa Rica producimos bastante pitahaya, o también es conocida como el dragon fruit, donde los murciélagos son los que lo polinizan, y otro tipo de producciones que tal vez nosotros no tenemos presentes, pero son parte importante de este gremio, de este sector. Entonces hemos logrado hacer un trabajo bastante interesante con la academia, con instituciones del Estado y con bastantes empresas de diversos sectores productivos. Incluso el sector bancario se nos está uniendo por primera vez para ver si logramos acceder a fondos y ofrecer fondos a través de una cooperativa para la producción apícola. Sí, antes de darte el paso, Rodrigo, para completar la pregunta, ¿y cuál es el espacio, ¿no?, que tiene Corona Dorada en esta labor social que realiza? Sí, bueno, Corona Dorada es una empresa social que nació en el 2018 y nosotros actualmente estamos en toda la cadena de valor de la miel. Nosotros no vendemos miel, si bien es cierto, yo soy parte de la empresa y tengo mis colmenas, pero eso es esa parte. Nosotros estamos ahorita, vimos un espacio en el mercado para satisfacer la necesidad de productos a un precio justo. Entonces nosotros vendemos insumos, estamos trabajando también con tecnología, porque incluso
estamos trabajando en traer alimentos, medicamentos a un buen precio para que el apicultor pueda bajar sus costos de producción y utilice medicamentos registrados. Porque como los costos de producción son tan altos, si yo tengo que gastar de 5 a 10 dólares curando una colmena al año, eso va a hacer que el productor utilice otro tipo de acaricida, no necesariamente el que está medicado para producir. Entonces, se rompe esa inocuidad en la producción y de ahí van a derivar otros problemas. Y realmente nosotros queremos asegurar la calidad también, gracias a un apoyo que tuvimos de parte de la promotora de comercio exterior. Desarrollamos una plataforma que es tecnología, una plataforma de trazabilidad donde el apicultor va a poder llevar sus números, como decimos nosotros, documentar actividades, documentar qué hizo, cuánto gastó, cuánta gasolina utilizó, documentar los tiempos. Va también a poder hacer más eficientes los procesos que él utilice y utilizar incluso menos recursos para obtener la misma producción o incluso más. Y esta herramienta también va a tener una interfaz que facilita al consumidor de miel y que el consumidor de miel pues conozca qué hubo detrás de esta botella de miel que está comprando, la familia que la produjo, qué se hizo para producir esa botella de miel, porque no es nada más llegar en enero o febrero, cosechar la miel y ya. O sea, no, tuvimos todo un proceso de mantenimiento de las colmenas en la época de escasez, de cambio de reina, de recambio de panales, donde introducimos panales nuevos, donde se alambró, que la persona pueda conocer el proceso y realmente sepa que está comprando algo más que miel, está comprando el esfuerzo y el trabajo de muchísimas familias y muchísimas empresas a nivel nacional que hacen posible que usted tenga la miel hoy ahí. Entonces es parte de lo que nosotros estamos trabajando en Corona Dorada hoy en día. Perfecto, Emanuel. Estuvimos hablando un poquitito de todas las ayudas y realmente hay que felicitar si hay tantos programas en los cuales el Estado los está a ustedes apoyando. Supongo que como la apicultura de toda la habla hispana y también podríamos decir del mundo, el promedio de los apicultores ronda arriba de los 50 años. ¿Cómo está el tema de las universidades? Que seguramente debe haber universidades que tienen tecnicaturas, pero quiero ir un poquitito más abajo. El segundo ciclo o secundaria, depende el país cómo se llame, ¿se está teniendo conciencia? ¿Se está buscando que los jóvenes se incorporen a esta actividad o realmente los padres mismos lo quieren sacar del campo para que vayan a otro lugar que sea más rentable? De hecho, están sucediendo las dos cosas. Tenemos los dos escenarios. Bueno, primero para referirme a los colegios o la secundaria, como bien lo comentaba, en Costa Rica los conocemos como colegios. Costa Rica, desde antes de los 80, tenía colegios técnicos agropecuarios, así se llamaban. En esos colegios se le daba una formación técnica a los estudiantes para que en caso de que no pudiesen seguir con estudios universitarios, pudieran encontrar un trabajo bien pagado, técnico y demás. Eso con la llegada de la abeja africanizada pues se detuvo un poco. Sí siguen habiendo colegios y ha habido un esfuerzo bastante grande en colegios particulares, no son todos los colegios, que ahora se llaman colegios técnicos profesionales, porque debido a un enfoque país más hacia la tecnología, porque en Costa Rica la economía también depende mucho de las exportaciones de tecnología. Nosotros somos líderes mundiales en exportación de equipos médicos, entonces también respondiendo a las necesidades que tiene el mercado, pero muchos colegios técnicos profesionales están otra vez retomando el tema de la apicultura. Tenemos casos puntuales como el Colegio Técnico Puriscal, Técnico Profesional de Puriscal o el Colegio Técnico Profesional de Orotina. También hay uno en Pérez Celedón, un par en San Carlos, donde se está trabajando y se está tratando de promover la apicultura para que sea también una actividad rentable. Esto también se está enfocando desde un punto de vista más de emprendedurismo, como la posibilidad de que salgo del colegio y pueda emprender como en este negocio, porque si yo quiero emprender en cualquier negocio de producción agropecuaria, hay bastantes limitantes, como ser el dueño de la tierra, o poder alquilar una tierra, o tener determinados
insumos, vehículos y demás para poder producir. Con las abejas tenemos la ventaja de que en un espacio pequeño de unos 30 metros cuadrados, bien podemos acomodar un apiario y trabajar en una esquinita, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que se está tratando de hacer, también fomentando un poco más la diversificación, vender más que miel, incluir otros temas. De hecho, nosotros desde la Universidad Nacional en algún momento hicimos un proyecto muy interesante en el Pacífico Central de Costa Rica con extensión agropecuaria, donde estuvimos trabajando en un apiario y se les ayudó, y de hecho la ayuda ha continuado desde la Universidad Nacional. Pablo. Sí, estoy escuchando muy atentamente y veo las posibilidades, las grandes posibilidades que tiene Costa Rica de seguir desarrollando una apicultura en pro de la profesionalización también de estos apicultores, y ojalá que con un recambio generacional, que es un problema común en todos los países de Hispanoamérica que nos dedicamos a la apicultura. Pero te quiero llevar por otro punto, ¿no? Está el trabajo asociativo, está la organización, está el clima, está la producción, ¿no? Está ese interesante tema que significa tener países vecinos con una importante producción, a los cuales a ustedes también les importan. Sabemos que hace un poco tiempo atrás se importaron reinas desde Chile. ¿Cuál es tu opinión respecto de la entrada de nuevo material genético, no importa la procedencia, ¿no? Pero específicamente te pregunto por eso, por el caso chileno, porque aquí en Chile se crea una gran expectativa, ¿no? La noticia es que se abre el mercado de Costa Rica para el material genético apícola de Chile, para las reinas mejoradas, etcétera, ¿no? Y se crean expectativas que de alguna manera hay que tomarlas con bastante sutileza, ¿no? Porque el hecho de que se hayan importado abejas reinas no significa que se abra inmediatamente un mercado para introducción directa de abejas reinas en la colmena, tal como lo hacemos con Canadá. ¿Por qué no nos explica un poco de ese proceso? Si Costa Rica está inserto en la apertura de mercado hacia el material biológico que venga desde afuera, o más bien lo hacen para potenciar genéticamente lo que ustedes ya tienen, o estas abejas reinas que se importaron, van directamente a convertirse en madres o en colmenas padres, se distribuyeron en muchos apicultores. ¿Cuál es tu visión respecto de este ejercicio que se acaba de hacer con la exportación desde Chile de abejas reinas, Emanuel? Bueno, el ejercicio de la importación de reinas, como fue la primera pregunta, yo personalmente creo y considero que es muy importante tomar en cuenta el reservorio genético que nosotros en Costa Rica ya teníamos y que habían venido trabajando, como les comenté en una pregunta al inicio, después de estos 40 años, a qué nos veníamos adaptando y a qué estábamos apuntando como país. Y puede resultar un poco perjudicial si se hacen importaciones pues masivas, si no se toma en cuenta eso. De hecho, hay artículos bastante interesantes científicos que explican la importancia de ese reservorio genético que nosotros o que tenemos en nuestras comunidades e incluso porque es importante analizar enjambres que llevan años viviendo en un lugar, que cómo han sido resistentes a la varroa y de cómo se han generado una serie de comportamientos que realmente serían útiles replicar en las colmenas productivas que nosotros tenemos, pero para eso se requiere, como yo dije, un plan nacional de apicultura. En este caso, las reinas que se trajeron de Chile las trajo una asociación Cámara Nacional de Apicultura, en un esfuerzo muy grande que hicieron, donde se pusieron de acuerdo con los apicultores y con las autoridades sanitarias del país para traerlos. ¿Dónde se entregaron? Me imagino que se entregó alrededor de todo el país. Yo no sé hasta qué punto es viable poder tener y poder seguir trayendo reinas de ese tipo por el costo que tienen. Yo compro en Costa Rica una reina de calidad en un productor, porque tenemos muy buenos productores de reinas a lo largo y ancho del país. Tenemos apicultores muy buenos en la zona de Guanacaste que producen bastantes reinas, como lo es Josman Salas. Tenemos una familia en una zona de Nandayuri que produce montones de reinas, Daniel y su esposa Guadalupe. En la zona de Miramar hay apicultores increíbles, como lo es
Guillermo y es Kenneth Morera también, que son buenos productores donde incluso ellos hacen su propia selección y ya manejan el procedimiento de inseminación y puedes adquirir reinas por $20. Entonces, reinas de calidad que te van a producir. Y si yo me pongo a pensar que el costo promedio de la reina que se trajo de Chile era de $75, lo hace poco viable financieramente para un productor que tenga 100 colmenas. Cambiar 100 reinas de ese tipo es bastante difícil. Yo personalmente, como les comentaba anteriormente, yo creo en los procesos de especialización de los eslabones, donde en cada eslabón nos podemos especializar y ser realmente buenos en los que hacemos. Incluso yo personalmente, que le compro reinas a un productor en particular, porque no tengo tiempo de producirlas, si me sale una buena colmena, una colmena que sea que resalta sobre las demás, esa colmena se le manda al creador de reinas para que le haga las pruebas y realmente la escoja. No se puede pretender que una reina que se trae afuera simplemente porque sea de genética europea va a servir para madre. Tiene que pasar por todo el proceso específico de selección y realmente saber que tiene los caracteres que yo quiero que mis abejas, que mis colmenas tengan o que yo necesito para producir. Entonces, es complejo. Yo me imagino que ahora de todas esas reinas que se trajeron se va a hacer una selección y demás. De hecho, para el Congreso vamos a tener la dicha de tener al productor chileno que produjo esas reinas, donde va a venir a dar un curso y va a trabajar un poco más a fondo el tema, lo cual es buenísimo para todos los que compraron las reinas y también para todos los que quieren iniciar en esta labor. Pero sí, si son esos precios es poco viable, porque ya es caro comprar una reina en Costa Rica, cerca de $20 por reina. Imagínense pagando $75 por reina, sale caro. Y no sé cuánto fue el tema de los costos, ni cómo se distribuyó, pero más o menos es eso. Por eso yo veo que es poco viable. Pero esta viabilidad o esta compra, ya sea para más, supongo que debe ser para madres o padres, no creo que estén esas abejas en campo a producción. ¿No se debe a lo que nos venís contando de que ustedes están bajando en la producción de miel? Porque la verdad, por ser Centroamérica y contar con un promedio de 22 y el último año 19 kilos, digamos, es muy poco, ¿sí? Digamos, ¿en dónde hay una falla del apicultor? ¿Hay una falla climática? ¿Es mixta? ¿Es falta de conocimiento de calendario? Porque la verdad estamos hablando casi de una estación remota de países que tenemos las estaciones muy marcadas y ustedes al tener tremenda cantidad de vegetación y posibilidad de explotación, a mí me sorprendería si me dices que como mínimo estarían alrededor de los 60 kilos. Sí, de hecho es bastante preocupante. Yo personalmente considero que no es solo por un factor, sino que son diversos factores que se van acumulando que hace que tengamos este resultado que tenemos hoy en día. El factor climático ha sido esencial y realmente nos ha afectado muchísimo. Como les decía, nosotros de los 5 meses que pensábamos producir, 3 tuvimos lluvias, lo cual limitó la producción. Y si no hay un buen manejo de esa producción y no logré mantener la colmena fuerte cuando llegó la floración explosiva, pues la colmena no estaba preparada. Todo el tramo o todo ese proceso que duró en estar lista me costó un montón de plata, incluso si seguimos la regla de Farrar. Entonces eso es difícil porque ya no podemos predecir. Y se vuelve esencial que nosotros tropicalicemos y que tengamos, porque sí tenemos un manual de buenas prácticas de apicultura para Centroamérica, pero se vuelve esencial que nosotros podamos tomar datos, porque la mayoría de los apicultores no tomamos datos, entonces, y utilizar los datos que tomamos, porque nada gano con tomar datos si no utilizo los datos que en realidad generé y tener las ventajas y poder procesar los datos. De hecho, eso es parte de lo que nosotros estamos trabajando con la herramienta que desarrollamos con Trasapi, porque con esa herramienta estamos haciendo una integración con la inteligencia artificial para que nos ayude a hacer el procesamiento de los datos.
¿Por qué razón? Porque los datos nos pueden servir de enseñanza y de ejemplo de qué podemos hacer o dónde hay puntos de mejora y dónde se están repitiendo patrones que me pasaron una cosecha atrás o hace 2 cosechas atrás, que me pueden ayudar a prever y estar mejor preparado para enfrentar las condiciones climáticas que no son predecibles, ¿verdad? Ahí te paso, Pablo. ¿Y han probado el sistema Palmer versión San Andrés, algún otro sistema, por un tema si están teniendo estos cambios climáticos o no se han podido adaptar? ¿Has escuchado, han manejado algún otro tipo de sistema de manejo de colmena? Claro, hay apicultores que están trabajando y están invirtiendo bastante tiempo y recursos en eso, invirtiendo en el sistema Palmer, probándolo. De hecho, don César Palacios de San Andrés ha venido varias veces a dar capacitaciones. Hay productores que lo han probado. También se está trabajando de manera fuerte el sistema de doble reina, el cual he escuchado que ha tenido muy buenos rendimientos, pero esos sistemas también requieren mucho manejo. Entonces, no están hechos para todos los apicultores. Para un apicultor que sea un apicultor profesional que se dedique a eso, realmente puede sacarle provecho a esto. Se están haciendo esfuerzos por todo lado, como les comentaba. Nosotros sí queremos agrupar esos esfuerzos y poder jalar todos juntos hacia la misma meta, que eso es lo que nosotros estamos buscando. Pero sí hay esfuerzos de personas que están trabajando en eso y han tenido buenos resultados y de hecho tenemos la dicha, por ejemplo, un Carlos Rodolfo, que es un apicultor muy bueno, de compartir y replica su conocimiento y dar los tips y posibilidades de falla y de mejora para que el apicultor que quiera implementar esos recursos lo pueda hacer. Entonces sí se está trabajando y la idea es pues mejorarlo y poder llegar a un consenso de qué es lo mejor, ¿verdad? Pablo. Sí, Manuel, mira, quería preguntarte, ya sacándote un poco del contexto de Costa Rica, sino que mirar la región como bloque, ¿no? Con todos los países que componen Centroamérica y el Caribe también. ¿Cómo ves tú la dinámica de la apicultura? ¿Cómo ves tú los procesos apícolas que están sucediendo también en tus países vecinos? ¿Qué crees tú que irá a pasar en un futuro cercano con la apicultura centroamericana y del Caribe? ¿Se va a poner a la par de lo que está pasando por acá más al sur? ¿Irá a tener nuevas oportunidades como poder entrar fuerte en el mercado norteamericano dada su cercanía? ¿Cómo ves tú como bloque el Centroamérica y el Caribe apícola, Emanuel? Bueno, nosotros desde Costa Rica estamos dando pasos pequeños para empezar a trabajar nosotros incluso como país en conjunto, y ha sido un esfuerzo bastante grande y es un esfuerzo de todos los días y es un proceso que no está de aquí a mañana, no va a estar. Entonces nosotros sí creemos que a través de estas actividades como este Congreso Centroamericano en el que estamos trabajando, podemos tratar de unificar, compartir experiencias, compartir recursos, incluso compartir los recursos que nosotros hemos desarrollado en el país, las tecnologías que hemos desarrollado, los medicamentos que tenemos, todo lo que se ha hecho, poderlo compartir con el resto de Centroamérica e incluso poder aprender de ellos para mejorar como bloque. Sería ideal que nosotros como Centroamérica trabajáramos como bloque, pues si bien es cierto para los países grandes, somos un bloque, porque el mercado centroamericano se ve como uno solo. Cuando nosotros negociamos el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, lo negociamos en conjunto con el resto de Centroamérica y República Dominicana, porque solo somos un país muy chiquitito para poder entrar en esas regiones. Sería ideal poder generar documentación, manuales y trabajos y buenos encadenamientos productivos para que podamos ser mejores produciendo y que como bloque podamos entrar a potencias. Nosotros en Centroamérica, ya El Salvador exporta a Europa, Guatemala también exporta montones de miel. Nosotros en Costa Rica no hemos podido cumplir todavía con el reglamento para poder entrar a Europa. Estamos en un proceso con Naciones Unidas para ver si podemos cumplir con los requisitos y demás. Pero incluso, como bien les decía, no estamos satisfaciendo todavía el mercado interno, pero hay esfuerzos. Sería ideal que como bloque pudiésemos entrar. Es un proceso que no sé si de aquí a 5 años lo vamos a tener, pero eso sería el ideal. El ideal sería poder estandarizar
estandarizar prácticas, poder estandarizar trabajos y realmente llegar como un bloque para ser fuertes y poder entrar mejor a esos mercados. Perfecto. Y te quiero llevar ahora a la parte de enfermedades, ¿sí? Porque obviamente todos los que se manejan con el tema de una abeja defensiva, vamos a llamar una abeja media africanizada, ¿sí? Diferente a la europea que tenemos en otros países, tienen esa costumbre o esa idea de que contra la varroa no necesitan tratamiento. Con tu experiencia, el apicultor de Costa Rica toma conciencia de las enfermedades, las reconoce, las sabe tratar, le interesa tratar o piensa que la naturaleza es sabia y deja que temas como la varroa se manejen por sí sola? Bueno, el apicultor de Costa Rica sabe que hay enfermedades que realmente afectan las colmenas. A veces no saben qué es, porque, por ejemplo, determinar si hay nocemosis es difícil, ¿verdad? No pueden hacerlo. Sí pueden identificar factores que dicen que probablemente tenemos nocemosis, y es difícil. Con el tema de la varroa, la mayoría de los apicultores en Costa Rica trata sus colmenas, ya sea con medicamentos certificados veterinarios o con medicamentos caseros de dudosa procedencia, pero se trata de tratar esa varroa. De hecho, también es interesante porque a nivel mundial hay una corriente que está hablando el doctor Stephen Martin, por ejemplo, del recapping, que es esa habilidad que genera la abeja de identificar cuando una varroa entra a una celda y abre la celda, rompe el ciclo de la varroa, hace que no se pueda reproducir, y eso lo hace 2 o 3 veces, entonces ya no hay infestación ni afectación de la colmena con niveles altos de varroa. Eso se está haciendo en Inglaterra, lo están probando en Hawái también, pero no es un tema que en Costa Rica lo estemos aplicando de momento, no. Una limitante que nosotros tenemos hoy en día en Costa Rica, por ejemplo, a veces somos millonarios en Nosema, tenemos niveles de 24, 20 millones de esporas en la colmena, y me dice, ¿pero qué es este montón? Y no tenemos el medicamento, el recurso. Recientemente ya se inscribió una de las marcas que vende un alimento que ayuda a prevenir la nosema. Nosotros desde nuestra compañía estamos trabajando bastante fuerte junto con Vita Europa, que es una empresa de primer mundo, para poder traer alimentos que ayuden también a contrarrestar y poder fortalecer el sistema digestivo de la colmena y que no se afecte así. Nosotros, de hecho, ahorita estamos haciendo la primera importación de timol en gel para Costa Rica, para poder tratar la varroa, siendo esta una opción donde, ya le digo, no tiene que pagar el apicultor $5 o $10 por colmena, la puedes curar con $1 por colmena, que eso es parte de lo que nosotros estamos tratando y promoviendo hoy Claro, en día. exacto. Aparte, si me estás hablando de que muchos quieren o intentan tener una corriente que se está teniendo en Inglaterra y parte de Europa, pero no se trae el material genético de ahí, va a ser imposible, digamos. Si, por más que haya técnica, si no está la genética, es imposible llegar a querer a tener eso. Es interesante porque está comprobado que el recapping y este comportamiento de identificar la varroa no es un comportamiento que sea propio de las abejas africanizadas ni de las abejas europeas. Es un comportamiento que está en la abeja, independientemente de la subespecie de la que estemos hablando. Entonces, sí es bastante interesante todo el trabajo que están haciendo para colmenas productivas o para personas que solo se dedican a eso. Es bastante difícil pensar que pueden poner en riesgo, como decimos nosotros en Costa Rica, su alimentación, su arroz y sus frijoles para probar y poder desarrollar ese comportamiento en las colmenas. Entonces, por eso ha sido difícil probarlo acá, pero a mí me parece muy valioso todo el aporte y toda la investigación que se está haciendo al respecto, porque realmente generaría un montón de beneficios a los apicultores. Pablo. Es que lo más probable es que eso sea un comportamiento evolutivo, ¿no? De defensa de las abejas como especie. Porque si bien es cierto, llevamos más de 100 años luchando nosotros los apicultores por deshacernos de la varroa, y la varroa sigue ganando terreno. Hemos visto lo que ha pasado últimamente con Australia, que ya está declarada, ¿no?, como
como endémica la enfermedad de Varroa, la parasitosis. Sin embargo, esos comportamientos, ¿verdad?, que tú comentas y que son comunes en muchas colmenas, acá en el Cono Sur, en el caso chileno nuestro, a partir del año 1992, donde se empezó a luchar fehacientemente con muchos productos, con muchas técnicas de control para la varroa, no veíamos ese comportamiento, ¿no? Yo ahora, ya a más de 30 años de la varroa en Chile, sí se está viendo este comportamiento en algunas colonias y obviamente eso, como muy bien lo dice Rodrigo, es parte de la genética. Entonces, si nosotros en nuestros países somos capaces de identificar ese material genético, somos capaces de clasificarlo, somos capaces de investigarlo, somos capaces de hacer un seguimiento importante a través de múltiples generaciones de abejas de ese material genético, probablemente lleguemos a ayudar desde el punto evolutivo a las abejas a defenderse contra la varroa. Emanuel, ¿qué piensas de eso? Realmente así es, realmente así es, eso es lo que se busca. Como digo, tiene un costo elevado poder llegar a eso, pero para eso está la academia, para eso están los fondos estatales, para poder llegar a desarrollar soluciones de ese tipo que realmente son provechosas no solo para las abejas o para la apicultura, sino también para la humanidad, en temas de residuos y demás que pueden dejar o liberar los medicamentos o lo que nosotros estemos utilizando en las colmenas. Perfecto, y te quiero llevar a un tema que va a ser muy amplio, ¿sí? Va a ser una pregunta demasiado amplia, que es, para todos los que nos están viendo de toda América, ¿sí?, del habla hispana, ustedes tienen la parte lluviosa y la parte seca, y esta vez tuvieron una parte lluviosa, y no destacaste el tema de la cantidad de lluvia y el tema de la nosema. Muchas veces nos encontramos con el problema que la varroa es un vector que hace que ingrese muchas enfermedades. La nosema hace que se debilite. ¿No han encontrado otro tipo de enfermedad? Loque europea, loque americana. ¿Cómo están con el tema del escarabajo? Que desde México hasta casi llegando a Argentina ya está declarado. Correcto, bueno, nosotros en Costa Rica sí tenemos loque europeo, lo que no tenemos es loque americana, y también el tema del escarabajo ingresó al país en el 2014, más o menos, y ya se ha ido extendiendo y está generalizado a nivel nacional. Nosotros en Costa Rica todavía no hemos visto esos swipeouts o las babas que describen los artículos científicos de América del Norte, donde se hace colapso de la colmena y entonces esa infestación altísima del pequeño escarabajo. Nosotros estamos haciendo esfuerzos, de hecho hace un par de semanas salió publicado un artículo en el que participé, que hicimos en conjunto en Hawái, México y Costa Rica, donde logramos elaborar un método para determinar los niveles, no exactamente los niveles, un método para determinar la infestación en las colmenas del pequeño escarabajo, y es bastante interesante porque la abeja africanizada se ha desempeñado muy bien para la defensa del pequeño escarabajo de la colmena. Son contadas las veces que nosotros hemos podido encontrar una gusanera del pequeño escarabajo en Costa Rica. De hecho, para mi tesis de la maestría, mi trabajo era precisamente sobre el pequeño escarabajo de la colmena, y nosotros logramos observar larvas una sola vez, nada más. Y de hecho es poco común. En todo el tiempo que tengo yo de ser apicultor y de ir trabajando con colmenas que tenemos escarabajo, no habíamos determinado un nivel de larvas o ver ese nivel de cuando ya la colmena se pudre, llega a ser olor a naranja podrida, ya se consumieron los panales, y usualmente la colmena antes de eso pues se va a ir, la abeja africanizada va a enjambrar. ¿Pablo? Sí, en honor a Jorge, que no ha podido conectarse, tiene algunos problemas con la conexión, pero él te haría la siguiente pregunta, Emanuel. ¿Cómo están los apicultores en cuanto a la gestión empresarial? ¿No? ¿Se preocupan de formalizarse? ¿Se preocupan de sacar costos? ¿Se preocupan de entender qué está pasando con su apicultura? ¿Lo entienden como un negocio? Bueno, eso es parte de lo que ha derivado en el problema de la integración generacional. Yo les comentaba que, bueno, nosotros
desde nuestra compañía y desde el clúster estamos trabajando bastante fuertes en cambiar la mentalidad del apicultor, no porque ser apicultor sea malo, es una labor muy noble, pero sí tratar de transformarnos o transformarlos en empresarios apícolas, donde puedan llevar números, lleven un registro, saber cuánto les costó el kilo de miel, qué gastos tuvieron, porque muchas veces si un apicultor tiene un salario, le mete todos los gastos al salario, entonces al final ve la ganancia y dice, es un negociazo tener abejas, y realmente puede ser que esté perdiendo plata y no se ha dado cuenta. Entonces, y es parte de también lo que ha afectado esta integración generacional, porque muchos, como les decía en aquella pregunta, no quieren que sus hijos sigan el negocio porque quieren que vivan mejor, o los hijos no quieren seguir el negocio porque no quieren vivir como tal vez ven a sus papás o piensan que tienen mejores posibilidades en otros lugares. Entonces, sí es difícil, pero se está tratando de instaurar eso para que realmente se pueda llevar un registro y que las personas sepan cuánto les ha costado producir y hacia dónde quieren llegar, cuáles son las oportunidades de mejora en los procesos, en dónde se tienen que enfocar, dónde pueden reducir costos y mejorar la rentabilidad. Y te quiero llevar ahora a otro ámbito o un ámbito mixto, ¿sí? Las abejas con aguijón versus o con las abejas nativas, ¿sí? ¿Cómo se llevan? Digamos, ¿es verdad que la expansión de la abeja africanizada está corriendo a la abeja sin aguijón o la parte agroindustrial está desmontando la naturaleza y está perdiendo territorio la abeja nativa? ¿O cómo lo ves vos, según tu visión? Sí, de hecho, referirse a un tema de estos es bastante delicado porque no tenemos una línea base, no sabemos cuántas colmenas de abejas nativas sin aguijón tenemos en el país, ni cuáles se encuentran en tal zona u otra, no tenemos un inventario al respecto, entonces puede ser bastante delicado. Personalmente, yo he visto que muchos apicultores tienen también sus abejas sin aguijón y lo tienen simplemente por conservación, porque se las encuentran, porque se metieron en una caja de colmena, las pasaron a una caja tecnificada y ahí están, las tienen. Entonces, realmente yo sí considero que el mayor o la mayor amenaza que pueden tener las abejas sin aguijón realmente es el desplazamiento de los hábitats en donde ellas están, porque si ya no tienen las condiciones va a ser muy difícil para ellas poderse desarrollar y poder continuar. Incluso es vacilón por la dependencia que existen a nivel evolutivo que han tenido ciertas plantas con ciertas abejas y cómo hay especies que realmente están amarradas unas a las otras. Si quitamos una de estas, si quitamos las abejas, pues el árbol no va a poder ser polinizado de la forma ideal o de la forma correcta. Entonces, ese desplazamiento por las grandes cantidades de extensión de cultivos y extensivos es un mayor problema que la apicultura, porque realmente nosotros hemos visto donde abejas nativas en aguijón están en un lugar cerca de un apiario y siguen ahí, aunque usted ponga colmenas de abejas apis, porque incluso ya tienen sus preferencias y son mejores recolectando néctar y polinizando ciertas flores que la abeja apis, porque ellas están especializadas para eso. ¿Pablo? Sí, Emanuel, mira, ya llevamos 1 hora 10 minutos de una muy entretenida conversación. Me ha parecido un excelente programa. Y ya para ir concluyendo con las preguntas, te quiero llevar al ámbito de qué motiva a un joven profesional como tú, que ha emprendido una carrera en lo social, que ha emprendido una carrera en el cuidado del medio ambiente, que ha sociabilizado, que cree en la asociatividad, que cree en que la naturaleza es garante de la soberanía alimentaria de nuestros países. Desde tu perspectiva como joven profesional, ¿cuál es tu consejo? ¿Cuál es tu mensaje hacia los apicultores y hacia a esas nuevas generaciones de Centroamérica y de toda el habla hispana que te están viendo hoy por hoy? ¿Qué se puede hacer? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el mensaje que le da este profesional de primera línea que hoy hemos tenido entre apicultores? Bueno, muchas gracias, pero en realidad es una pregunta bastante difícil. Yo personalmente
le aconsejaría a las personas que quieren tratar de emprender, que creen una producción sostenible, que ven un futuro en su país, que realmente cualquier actividad que hagan realmente puede incidir y ser positiva en eso. Realmente lo ideal es que se enfoquen, que la persona se enfoque en lo que quiere hacer, se especialice y trate de salir adelante en eso que están haciendo. Yo por eso recalco tanto las labores especializadas de los eslabones en la cadena de valor de la miel. Si realmente soy buenísimo produciendo miel, no necesariamente yo como apicultor tengo la facilidad de distribución que pueda tener un intermediario que incluso puede ser un intermediario consciente. Y si soy bueno en eso, me puedo especializar en eso, ser mejor en eso y salir adelante y ser exitoso en eso. No necesariamente tengo que abarcar toda la cadena de valor para ser exitoso en el asunto. Entonces, mi recomendación a los jóvenes apicultores o incluso a estos jóvenes que se van a integrar al negocio de sus papás, al negocio de sus familias, véanlo como una empresa, véanlo como un negocio y especialícense en lo que son buenos. Perfecto. Y sobre este tema, ¿sí? Porque también nos olvidamos y no quiero dejar de pasar, en Costa Rica, ¿cómo está el tema de la mujer incorporada en el sector? ¿Está a la par en campo? ¿Todavía no la han dejado incorporarse? ¿Se quiere incorporar? ¿Hay planes y proyectos para la mujer apicultora? Sí, bueno, es un tema bastante interesante porque hoy en día es más común ver a las mujeres en el campo. Antes no era tan común, antes era contados con el dedo de la mano, y tenemos mujeres emprendedoras a nivel nacional que ha sido un hito y han marcado un antes y un después en la apicultura. Hoy en día es más común ver a mujeres emprendedoras, como ustedes comentaron ahora. En Costa Rica tenemos un caso muy especial, a Joana Alvarado, que es productora, también comercializadora y que ha estado trabajando, pero no solo Joana, vemos montones de productoras que trabajan en conjunto, entre ellas se ayudan, han hecho productos especializados y hacen productos de valor agregado. También tenemos productoras que trabajan con su familia y juntas han llegado a generar empresas bastante interesantes. Cada vez es más común ver en las asociaciones de apicultores, que es como la forma más común en que se agrupan los apicultores de Costa Rica, donde hay mujeres, como por ejemplo el caso de la Asociación de Apicultores de Puriscal, que es liderado por una mujer, doña Lorena. Entonces, es bien interesante también ver cómo hay productores de reinas. Les comento rápidamente el caso de doña Guadalupe y don Daniel, que están en una zona de Nandayure, son socios de Azuapi. Ellos son creadores de reinas y realmente doña Guadalupe trabaja más que cualquier otra persona y es buenísima en labores delicadas como el traslarve también. Entonces se cargan de hacer reinas y han hecho equipos muy interesantes. A nivel estatal también es importante resaltar que tenemos un Instituto Nacional de las Mujeres que trabaja y lucha contra la violencia de las mujeres, pero que también está generando proyectos. Hay un programa que se llama FOMujeres, en donde las mujeres que tienen ganas de emprender en apicultura pueden ir a pedir ayuda y ahí van a tener ayuda, tienen acceso a fondos, son fondos limitados, se abre un concurso cada año, pero también están ayudando y empoderando a la mujer rural. Y también hay otros tipos de financiamiento que si usted es mujer emprendedora de la zona rural, tiene descuentos en tasas de interés. Se está tratando de promover a través de la política pública una participación más activa de las mujeres y esperamos verlas cada vez más activas y trabajando más en nuestro gremio porque lo han hecho mejor. Perfecto. Pablo, para cerrar. Sí, quería preguntar, Rodrigo, si quieres destacar alguna pregunta de la gente que haya dejado en el chat. Sí, si tú me dices así rápido, tengo que ir rápido, ¿sí? No, acá nos preguntan las personas, porque hay muchas personas que te están siguiendo desde Costa Rica, ¿cómo se tiene que hacer o cómo uno puede pertenecer a un clúster? Claro, el acceso al clúster es completamente libre. Sí tenemos una cuota de afiliación para los gastos más o menos administrativos que va teniendo el clúster. Pueden ingresar al sitio web del clúster, que es clusterapícola.org,
y van a tener más información y nos pueden contactar, e incluso nosotros encantados de tener más participación de más y más costarricenses y otras personas al clúster para poder seguir trabajando y uniendo fuerzas en este mismo sentido. Después nos están preguntando el promedio de colmenas por apiario, ¿sí? Tú nos has dicho que tienen cierta cantidad. La idea es que se tienen que mantener en esa cantidad y multiplicar la cantidad de apiarios, o la idea es agrandar esos apiarios en cantidad de colmenas. Personalmente, en mi experiencia, yo he probado y a mí no me gusta tener apiarios de más de 18 o 20 colmenas porque los rendimientos por colmena bajan. Es mucho más fácil tener apiarios un poco más pequeños de 15 colmenas y moverlo incluso 300, 400 metros en una misma finca y aumentarse el promedio por colmena. Eso ha sido mi experiencia personal en la zona donde yo me desempeño. Y también debido a las condiciones que tenemos, abeja africanizada y demás. Hace muchos años, antes de la africanizada, era común ver patios de 100, 50 colmenas. Ahora ya no. Entonces ese manejo se ha ido implementando, y también son recomendaciones del Manual de Apicultura a nivel nacional y de la Universidad Nacional. Y acá hay más gente también de Costa Rica que nos preguntan si es muy difícil el crear o participar de las cooperativas, digamos, reglamentariamente están teniendo, digamos, ¿es fácil de poder generarse cooperativas internamente? Costa Rica es un país que le apostó al cooperativismo, y gracias al cooperativismo tenemos empresas muy exitosas como es la Cooperativa de Productores de Leche, la Dos Pinos. Entonces, gracias a esas políticas públicas se han logrado desarrollar y diversificar e impulsar sectores productivos. De hecho, no tenemos ninguna cooperativa apícola hoy en día. El proceso no es que sea sencillo, porque no es que voy a llegar mañana y me voy a hacer una cooperativa, pero sí tenemos acceso a instituciones como el Infocop y el Senecop para poder acceder y tratar de formar una cooperativa, en este sentido una cooperativa productiva en lugar de una asociación. Tradicionalmente lo que se ha hecho para poder acceder también a fondos es hacer asociaciones, ¿verdad? A fondos estatales, a fondos no reembolsables, que tal vez tiene que ser una asociación que se rige en Costa Rica por la ley 218. Entonces, así ha sido tradicionalmente, pero es factible, es posible, realmente un grupo organizado lo puede llegar a hacer. Perfecto, y siguen lloviendo, digamos, Pablo dijo que pregunten, la gente, digamos, y están preguntando, con respecto al tema de suplementos proteicos, ¿están usando? ¿Cuáles están utilizando? Por el tema este que estuvimos hablando, que el cambio climático les hizo que el último cambio de floración fue muy diferente. ¿Usan suplementos proteicos? Claro que estamos utilizando suplementos proteicos de distintas marcas. Hay distintas empresas que los están desarrollando, incluso aquí en Costa Rica están desarrollando unos u otros los importan y se venden. El apicultor costarricense hoy en día utiliza el sustituto proteico porque ya se dio cuenta de los efectos que puede tener a largo plazo el no suplementar y no alimentar bien a una colmena. Hoy en día es común que todos los usemos. Y yo creo que lo importante es que la persona aprenda a leer la colmena. ¿Qué te está diciendo la colmena? ¿Cuándo tengo que ponerlo? ¿Cuándo no? Porque nada gano poniendo es una torta proteica pesadísima si la colmena no tiene la capacidad de llevarla o ni siquiera lo ocupa. Entonces, es parte de los procesos que tenemos que ir trabajando en conjunto para mejorarlo. Perfecto. De mi parte, Emanuel, muchísimas gracias. Pablo. Sí, bueno, hemos tenido una muy interesante conversación con Emanuel, contigo también, Rodrigo. Disculpar a Jorge Toro, que ha tenido hoy día problemas de conexión. Hemos tenido un gran problema un gran programa para toda Hispanoamérica, y instamos a la gente a que siga este programa que va a quedar grabado, ¿no? Que siga la plataforma. Todos los jueves estamos con el mano a mano y toda la semana estamos subiendo nuevos videos, y pronto se viene la inauguración de la Escuela de Apicultura Sin Fronteras con sede acá en Chile, en Quillón, así que estamos haciendo muchas cosas. También invitamos a la gente de Costa Rica. Acá la plataforma está siempre dispuesta para recibir a
a la gente que siempre está aportando a la apicultura hispanoamericana. Así que saludar a toda la gente, amigos, nosotros somos Apicultura Sin Fronteras y este ha sido un exitoso programa más de Entre Apicultores. Muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Buenas noches. En un mundo que vibra con el zumbido del trabajo, donde la flor y la abeja sellan pactos sin palabras, nace un espacio para el saber compartido entre apicultores, donde la voz es herramienta. Rodrigo Xavi González, mirada clara y visión de futuro. Jorge Toro, raíz profunda y análisis certero. Pablo Astorga, precisión, pasión y compromiso. 3 vías, 3 caminos hacia la misma colmena. Entre apicultores, la verdad se construye en comunidad. Apicultores sin fronteras, donde el conocimiento no conoce límites. Invitados que inspiran, experiencias que enseñan la actualidad de la apicultura, sin adornos ni ficción. Desde el manejo responsable hasta la ciencia aplicada, del campo a la mesa, de la flor al laboratorio. Cada encuentro es un puente, cada dato una semilla que germina en quienes viven por y para la abeja. Porque ser apicultor es más que producir miel, es custodiar la vida, es dialogar con la naturaleza. Y en este espacio, la voz de todos en todos encuentra su lugar. Entre apicultores. Bárbaro, a todos muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches y gracias por participar en Entre Apicultores, la plataforma de Apicultura Sin Fronteras, la más vista de toda la habla hispana. Que tengan buenas noches.